El hueso de aguacate o semilla de aguacate contiene flavonoides que reduce la formación de tumores y junto a su poder antiinflamatorio elimina quistes en los ovarios y miomas uterinos. En este video te muestro cómo preparar esta infusión y todo lo que debes saber acerca de los quistes y miomas para evitar estos padecimientos. Y también para qué otras enfermedades nos sirve, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Semilla de aguacate. Otra medicina en casa. Lo primero que debes saber es que para elaborar esta infusión podemos usar cualquier variedad de aguacate. Todos sirven, por lo que puedes disponer de la que tengas a tu alcance. Una vez que hemos extraído la semilla o hueso de aguacate, lo limpiamos o lavamos para poder pelar o quitar la cáscara que protege a la semilla. En otra ocasión te hablo sobre esta cascarilla que también sirve, pero por el momento nos vamos a enfocar sobre la semilla. Y lo primero que vamos a hacer es rallar el hueso o la semilla para facilitar la extracción de nutrientes. O puedes picarla finamente, es opcional. Y ponemos a calentar 1 litro de agua que llegue a hervir y apagamos. Agregamos la ralladura de hueso de aguacate. Y tapamos. Para dejar reposar de 15 a 20 minutos. Y cuando el tiempo sugerido ha transcurrido, servimos. Esta infusión la podemos tomar caliente, tibio o frío, 2 veces al día. Un día sí y otro no, haciendo una ingesta de 4 días a la semana y suspendes. Y descansamos otra semana y volvemos a retomar si así lo requiere nuestra condición. Por ningún motivo lo debe consumir mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o en pacientes que están tomando fármacos anticoagulantes, así como en personas con daño en los riñones o insuficiencia renal. Es importante también saber que el uso prolongado de esta infusión de semilla de aguacate puede provocar estreñimiento debido a su contenido de taninos, por lo que no se recomienda tomar por más de 2 tazas al día, por periodos no más de 4 veces por semana con un plazo mayor a 1 mes. Cuando decides tomar esta infusión es porque estás segura que tienes quistes o miomas, que seguramente te informó tu doctor mediante unos análisis que te hicieron previamente y quieres evitar los medicamentos prescritos. Otra práctica es la ducha vaginal con esta infusión, que consiste en lavar o higienizar la vagina. Pero para esta práctica es importante hablar con tu doctor para valorar si tu condición lo requiere bajo supervisión estricta, por lo que si no lo haces es mejor no practicarla. La ducha vaginal es diferente a lavar la parte externa de la vagina. Lavar o enjuagar la parte externa de la vagina no produce daños. Sin embargo, la ducha vaginal pudiera causar diferentes problemas de salud si no se tiene control. La ducha vaginal puede alterar el equilibrio indispensable de la flora vaginal y la acidez natural de una vagina sana. Por lo que si se requiere hacer esta práctica, se recomienda 1 vez cada 15 días o 2 veces al mes. Los miomas son pequeños tumores benignos situados en el útero que se forman a partir de la capa miometrial compuesta básicamente de masa muscular. No suelen dar problemas hasta que crecen y provocan síntomas importantes como hemorragias o menstruaciones dolorosas. Su gran tamaño dificulta el ciclo femenino y puede llegar a comprimir los órganos próximos al útero. Entre los problemas que lo causan están el predominio estrogénico, que ya sea por medicamentos, abuso de carnes, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, problemas hepáticos. Para eliminar los miomas de forma natural es aconsejable eliminar los alimentos que aumenten este predominio estrogénico,
como carnes y lácteos, y otros con un índice glucémico alto. Como ya les he mencionado en otros videos anteriores, todos los alimentos que estén elaborados con harinas y todas las azúcares. Al consumir estos alimentos y se elevan las concentraciones altas de insulina, favorecen al crecimiento de los miomas. Tampoco debes consumir alimentos artificiales, quiere decir con colorantes, saborizantes o conservantes artificiales, ni margarinas u otras fuentes de ácidos grasos trans poco solubles. La alimentación natural sin aditivos es un aliado en estos casos. En cuanto a los quistes, son comunes en las mujeres, en especial aquellas que están en edad fértil. Hay diferentes tipos de quistes ováricos. La mayoría son inofensivos, lo que quiere decir que son benignos y desaparecen solos. No causan ningún síntoma. Cuando hay síntomas, puede incluir dolor leve o presión en la parte baja del abdomen. Los quistes que son grandes o que se rompen pueden producir síntomas y dolor intenso. En estos casos, es posible que necesites atención en un hospital o un tratamiento, entre ellos la cirugía. El consumo de esta infusión previene las enfermedades cardiovasculares por su alto contenido de aminoácidos. El hueso de aguacate es ideal para personas con colesterol alto y triglicéridos. Favorece la formación de colágeno, teniendo efectos rejuvenecedores en la piel. Ofrece efectos calmantes para dolores musculares o articulares y ayuda a tratar problemas de diarrea o inflamaciones del tracto gastrointestinal. Es ideal para subir los niveles de defensas en el cuerpo, para combatir enfermedades causadas por parásitos, microbios y hongos. Aumenta los niveles de energía en caso de cansancio o agotamiento. Funciona como quemador de grasa, por lo que es ideal para personas que quieren adelgazar. Y para todas estas enfermedades lo vamos a tomar de igual manera, 2 tazas al día con una ingesta de 4 días a la semana por un mes y se suspende. Como puedes ver, estamos ante una supermedicina que subestimamos cuando la tiramos o la desechamos, cuando la ponemos a la basura o en las compostas, sin saber el poder curativo, el poder medicinal que contiene. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo, espero tus preguntas, tus dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.